Martín, buenos días Tucumán, ¿cómo anda? Mucho gusto de estar aquí compartiendo con ustedes, la experiencia y la vivencia de esta Expo Cannabis que acaba de pasar, que fue, digamos, muy interesante desde todo punto de vista, ¿no? De la parte, ver cómo esta planta virtuosa, digamos, se utiliza tanto desde la industria, pasando por los laboratorios, como han podido, digamos, aislar moléculas para poder utilizarlas en el área de la medicina, también cómo se usa el cáñamo para diferentes materiales, digamos, y todo el mundo también usuarios, ¿no? Que los adultos, digamos, que lo utilizan en forma recreativa también, digamos, muy interesante desde todo punto de vista la Expo Cannabis. Claro. Es como la meca de aquellos que están investigando o que están haciendo, promoviendo el uso medicinal, ¿no? También. Y también, sí, nos hemos encontrado ahí con varios colegas hablando y exponiendo diferentes temas. En lo que me concierne, digamos, hemos estado hablando del uso del cannabis en el tratamiento de la ansiedad, ¿no? Sí. Doctor, antes que empecemos a hablar de ese tema puntual que nos interesa mucho, venía preparando la entrevista y venía pensando, qué curioso cómo funciona a veces la industria farmacéutica o estas cuestiones de desarrollar algunos tratamientos, que por ejemplo los medicamentos a base de opio, ¿no? Los opioides, que son altamente adictivos y demás, son explotados de hace muchas décadas, provocando epidemias inclusive de adicciones en Estados Unidos y otras partes del mundo, y como una planta que tiene tantos valores positivos, que puede generar tantos efectos positivos, recién ahora lo empezamos a descubrir. Es curioso. Es curioso y también es consecuente de muchos años de prohibicionismo, ¿no? Allá por la década del 1930, digamos, cuando digamos, se termina la ley seca en Estados Unidos, se empieza a combatir y perseguir al cannabis, ¿no? Porque conspiraba contra varios, vamos a decir, intereses, ¿no? Económicos, la industria textil, la industria del alcohol, entre otras, ¿no? Claro. Entonces, se empezó con el prohibicionismo justamente en California, hoy en día uno de los estados más liberales en relación al uso del cannabis, ¿no? Sí, es verdad. Doctor, vamos a hablar de la ansiedad y cómo nos puede ayudar a controlar el uso del cannabis. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta en este sentido? Digamos que la ansiedad tenemos que considerarla como un estado de alerta, ¿no? Del individuo. Estado de alerta que es multifactorial, digamos, pero a grandes rasgos uno puede considerar este estado de alerta como que se nutre de tres fuentes, ¿no? Una es primero de lo corporal, ¿no? Porque una persona que está con un dolor somático no puede estar tranquila, ¿no? Generalmente si está con un dolor fuerte está de mal humor, irritable, justamente ansiosa, puede tener trastorno del sueño. Entonces una de las fuentes de la ansiedad, vamos a decir, puede ser lo somático. Otra de las fuentes de la ansiedad es la vorágine en la que vivimos en esta época posmoderna, ¿no? Donde también estamos, todo el tiempo con ingreso de información a través del celular, por ejemplo, ¿no? Y todas las vicisitudes de la vida cotidiana, ¿no? En nuestra Argentina también, las cuestiones económicas, sociales, todo eso genera un estado de alerta para el individuo. Pero lo que más quiero poner sobre la mesa como factor de alerta es el propio mundo interno, la conversación interna que tenemos todos los individuos, porque en un tiempo se decía que los que hablaban solos, digamos, eran los locos, ¿no? Decían, bueno, este habla solo, es loco. Pero hoy en día lo que sabemos es que todas las personas tienen una constante conversación interna, que los médicos llamamos rumia mental, ¿no? Esta mente que todo el tiempo está yendo al pasado, digamos, repasando lo que vivimos, lo que pudiéramos haber dicho, lo que nos dijeron, o en el futuro,
cómo van a ser las cosas si suceden tal cosa, qué voy a hacer si pasa tal otra. Entonces nuestra mente todo el tiempo está en el pasado y en el futuro, generando estado de temor y ansiedad. Y hoy en día sabemos que lo sano, lo que nos ayuda a vivir una vida más plena, con mejor calidad de vida, es estar en el momento presente, ¿no? Lo que desde la psicología dicen el aquí y ahora, y desde las tradiciones orientales, digamos, desde hace miles de años, trabajan en el sentido de aquietar la mente y estar centrado. Por eso las técnicas de centramiento son tan importantes, hoy las consideramos centrales en el tema de la ansiedad, ¿no? Y técnicas de centramiento podemos pensar desde hacer yoga, stretching, un deporte, desde hacer alguna actividad artística, música, cerámica, cualquier cosa, digamos, que recree el espíritu y que nos lleve al momento presente, ya es, digamos, ansiolítica por sí mismo, ¿no? Claro. Aparte de un buen descanso, que es la primer medicina que tenemos los seres humanos, es poder dormir, ¿no? Claro. Cualquier persona que duerma mal 2, 3 noches seguidas está, digamos, en un estado alterado, ¿no? De conciencia y de ánimo. Doctor, ahí justamente en ese punto puede ayudar, ¿no? El consumo de cannabis medicinal. Se dice que es bueno para lograr conciliar el sueño, por ejemplo. Claro. Primero haciendo esta plataforma de todo aquello que nos genera ansiedad, ahora nos metemos a hablar del cannabis. El cannabis, digamos, tiene como 2 moléculas principales, ¿no? Que ustedes ya conocen o han escuchado, que una es el THC y el otro es el CBD. Digamos que para cuestiones ansiosas, para estados ansiosos, uno, sobre todo, digamos, utiliza CBD, plantas que sean, para aquella persona que no esté metida en el tema, cada planta tiene diferentes variantes porque tiene diferentes componentes, ¿no? Claro. Entonces, las plantas que tengan alto CBD, alta cantidad de CBD en sus flores, son las que son más recomendadas para ansiedad. ¿Puede tener un poco de THC? Sí, puede tener THC porque nosotros hoy sabemos que el THC en bajas dosis también es ansiolítico. Y la combinación, nosotros utilizamos muchos aceites, ¿no? Que hacemos a través de las flores, hacemos un macerado, por ejemplo, en frío, con las flores de cannabis, y eso da un aceite que tiene moléculas ácidas, que son las moléculas que, digamos, están naturalmente en la planta, y también puede tener moléculas descarboxiladas, que son el THC y el CBD. En bajas dosis, porque los aceites que hacemos generalmente para tratar la ansiedad tienen bajas dosis de estas moléculas, en bajas dosis el THC también induce el sueño, mejora, digamos, la profundidad del sueño, y el CBD mejora la calidad del sueño. Entonces, digamos, si uno dice, a mí me gustaría utilizar un aceite de cannabis que me ayude con la ansiedad, la ansiedad que se trasluce en tensión muscular, ¿vio? En tensión cuando estamos tenemos cervicalgias, tensión lumbar, cuando tenemos tensión en los músculos de la masticación, y eso nos produce bruxismo. Esa tensión, para esa tensión ayuda mucho, digamos, un aceite alto en CBD. Qué bueno. Doctor, la verdad que es muy interesante todo lo que nos está contando. Nos llegan mensajes de la audiencia que no quiero dejar de transmitírselo. A ver, este es importante. ¿El consumo de cannabis medicinal puede producir adicción? ¿Debe ser recetado? Nos preguntan. Digamos, son dos preguntas diferentes. ¿No puede producir adicción? La adicción generalmente con el cannabis medicinal y en la forma que lo usamos no se produce, porque eso lo vemos claramente cuando una persona está utilizando un aceite y de repente se queda sin aceite. Bueno, no es que esa persona empieza con abstinencia como si estuviera utilizando benzodiazepinas, clonazepam, ribotril, alprazolam, sino que la persona, bueno, empieza a tener menos efectos de lo que venía haciendo el aceite, pero no entra en un estado de abstinencia. Por eso decimos que no produce adicción. Distinto es
Si la persona, digamos, utiliza, ustedes van a ver que, digamos, el cannabis, por supuesto, en su forma recreacional es utilizado, digamos, y si se utiliza con, digamos, con mucha frecuencia, digamos, una persona que fume todos los días, que fume 3-4 veces por día, y evidentemente cuando construye un hábito. Claro, pues, cuando uno fuma, la diferencia es que somete la sustancia a altas temperaturas y entra gran carga de, por ejemplo, THC al cuerpo. Eso sí produce, digamos, estímulo en el sistema de reforzamiento y sí puede producir, digamos, adicción, pero eso no es la forma medicinal que nosotros utilizamos el cannabis. Claro. La planta de cannabis es una planta muy potente y uno tiene que aprender a utilizarla para lograr el beneficio, digamos, para su salud, digamos, ¿no? Una persona que consuma cannabis diariamente en altas dosis y probablemente, digamos, cuando lo corte va a tener una irritabilidad, digamos, claro, lo va a sentir. Que en 48, 72 horas igual va a ir disminuyendo, ¿no? Claro, claro. Pero no tiene que ver las dosis que se usan digamos, en el mundo recreativo con las dosis que utilizamos en el mundo medicinal, digamos. Bien. Es buenísima la aclaración, doctor. Otra pregunta, son varias, pero bueno, el tramito esta y vamos cerrando por una cuestión de tiempo. Nos preguntan si se ha diagnosticado el uso de aceite en niños con TEA. Bueno, en niños con TEA, aquel que esté cerca de un niño que le han diagnosticado TEA, lo que primero tiene que saber es que cada niño es un mundo en ese sentido. Yo llevo adelante, digamos, tratamientos con chicos con TEA y cada uno tiene su cualidad porque son diversos, ¿no? En su composición física, mental y en sus capacidades, ¿no? Entonces, algunos pacientes, digamos, nosotros utilizamos o extractos de puro CBD, que son los que se consiguen en la farmacia, que la industria lo que hace es aísla la molécula, y también utilizamos full spectrum, que es el aceite que viene de la planta, que generalmente tiene efectos más moderados, compensados y a la vez las moléculas se potencian entre sí. Nosotros utilizamos bastante el aceite artesanal para acompañar el tratamiento de chicos con TEA. Bien. Doctor, una última pregunta que nos hace Teresa, porque esta me parece que es interesante porque muchas personas lo deben estar pensando, que tiene que ver con combatir los dolores. En este caso nos dice Teresa que sufre de esclerosis múltiple degenerativa y pregunta si podría ayudarle al aceite de cannabis. Sí, por supuesto, es una de las indicaciones que tiene, digamos, que ha sido validada por muchos estudios científicos, digamos, que la desmielización, digamos, que se produce genera muchas veces dolor neuropático y para este dolor neuropático o para la espasticidad que puede producir también mejora, digamos, el aceite. Cuando uno piensa en dolor, fíjese, el THC, la molécula, generalmente se asocia al CBD como la molécula medicinal y el THC como la molécula recreativa, pero esto, digamos, no es correcto en el sentido de que nosotros, desde la medicina, utilizamos el THC, por ejemplo, por su alto poder analgésico. De hecho, para situaciones de dolor neuropático, cuando una persona pierde un miembro, por ejemplo, o por una cirugía, o mismo en la esclerosis múltiple, que sí tiene muchos dolores, se utilizan formulaciones que tienen, por ejemplo, 10 partes de THC por una de CBD, o sea, más THC, ¿vio? Claro. Digo, también para desmitificar esto de que el THC es una molécula, digamos, dañina, mala para el ser humano. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que ha sido muy valiosa esta charla. Bueno, les mando un abrazo grande y cualquier cosa estamos en contacto y mi interés es transmitir que la planta de cannabis es una posibilidad que está, digamos, que puede estar al alcance de la mano de una persona y hoy en día tenemos un marco regulatorio en la Argentina que nos permite utilizar esta planta y que puede traer
mejorar la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Doctor, perdón, justo nos entraba una pregunta que me parece interesante. Sí. Que nos comenta Mario que su padre tiene artritis y reuma, y que estuvo consumiendo durante 6 meses aceite de cannabis y que lo cortó en agosto porque empezó a ver alucinaciones. ¿Es un efecto posible? Sí, habría que ver qué clase de alucinaciones comenta, pero si uno está utilizando un aceite que tiene alta digamos, concentración de THC, el THC, digamos, estimula también los receptores serotoninérgicos que levantan el ánimo, mejora el dolor, levanta el ánimo, y si está en mucha dosis puede tener, digamos, alguna sensación de visión extraña o de realización por alto THC, pero bueno, hay que regular la dosis. Por eso es importante que sea recetado, con diagnóstico. Claro, que sea recetado y acompañado, digamos, por alguien que ayude a guiar, porque si no la persona se asusta y lo deja de utilizar. Claro. Para la artritis también es muy interesante que ese aceite, que probablemente tenga mucho THC, se le pueda mezclar, por ejemplo, en una cuchara sopera. Usted mezcla, por ejemplo, 3 gotitas de ese aceite con 3 gotitas de alcohol para que sea más fluida la sustancia, y eso se lo pasa por las articulaciones, en la piel de la articulación que le está doliendo, y va a ver cómo mejora el dolor. Bien. Doctor, ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, que tengan un buen día. Nos vemos. Que usted también. Hablábamos con el médico psiquiatra Gaspar Tebrowski Simonetta.